estoy? Una gasolinera. Había perdido la costumbre. Como desde que tienes un BMW i3 Rex visitas la gasolinera de forma muy esporádica, y esta semana sabéis que tengo el BMW en revisión, se me ha ocurrido que podía aprovechar para pasaros los datos de la diferencia o el ahorro que supone tener un coche eléctrico a uno de gasolina, que es una cosa que me habéis preguntado muchos de vosotros. Entonces, os paso los datos. Bueno, ya habéis visto. A la mañana siguiente de poner gasolina. Voy a hacer una serie de cálculos, ¿vale? Aquí con vosotros, para desvelar el tema de cuál es el coste de rodar con un coche eléctrico a diferencia de un coche de gasolina. Lo que voy a hacer va a ser explicaros mi caso, los cálculos que yo hago y que yo os aseguro que son reales, no me voy a inventar nada. Al revés, lo que voy a intentar es siempre para aquella gente que dice hombre, es que la electricidad es cara y tal. Fantástico. Voy a intentar siempre dar un poquito de ventaja al coche de gasolina. Os explico por qué. Mirad, me he armado de calculadora. Tengo mi portátil aquí y os voy a empezar a hacer una serie de cálculos, ¿vale? Quizá este vídeo sea un poco rollo, ¿vale? Intentaré cuando lo edite poneros los datos también por escrito. Pero lo que quisiera es transmitiros unos datos reales. Lo que os he dicho siempre en el canal, lo que a mí me importa es haceros llegar la experiencia de una persona y no de artículos modalizados con el interés de promocionar o no el vehículo eléctrico. Entonces, ya entraremos en otros casos, en otros vídeos, en reflexiones acerca de más ventajas del coche eléctrico. No quiero entrar ahora porque si no este vídeo sería interminable. Entonces nos vamos a centrar en el tema económico. ¿Cuánto de verdad nos gastamos? Me gasto yo. Os voy a compartir cuánto me gasto yo si circulo con un Fiat 500 o si circulo con un BMW i3. ¿Vale? Antes de empezar a soltar números, una reflexión acerca del coche eléctrico. Básicamente el tema está en que con la capacidad que tiene de regenerar en las bajadas, de consumir menos en retenciones, no consume nada en los semáforos, etc., tenéis que pensar que el coche eléctrico siempre tiende a consumir menos. Es una cosa positiva, es un valor añadido. Es decir, normalmente en el coche térmico, y cuando la gente te pregunta, ya, pero ¿y si vas por la autopista tan justo? ¿Y si coges una retención? No, si coges una retención vas a llegar seguro, porque si ruedas a 120 por la autopista el consumo es 1, y si ruedas a 80 el consumo es proporcionalmente inferior. Es decir, que el coche eléctrico, a cualquier retraso que tenga en cuanto a que las condiciones del tráfico te hagan circular más despacio, o si vas por ciudad, seguro que este comentario sí que lo habéis oído en muchísimos sitios, el coche eléctrico es fantástico para ciudad. Perfecto, no solo para ciudad, pero sí que es verdad que el coche eléctrico a cualquier traba que se encuentre abre más diferencia con respecto al motor térmico. Es decir, si vosotros con un coche térmico, si cogemos una retención en la autopista, vamos a consumir más. El coche eléctrico va a consumir menos. Si atravesamos un pueblo y hay unos semáforos, con el coche eléctrico vamos a recuperar, o sea, vamos a gastar menos todavía. Siempre todas esas cosas nos van a hacer bajar la media. Y pensad que las medias en el coche eléctrico se mueven más deprisa. Me explico, bueno, es muy evidente. Se mueven más deprisa porque el coche eléctrico recupera energía. El coche térmico gasta más o gasta menos, pero siempre gasta. El coche eléctrico recupera. Cuando recupera, energía está sumando carga. Entonces ves que la media va bajando muy deprisa. Si empiezas a bajar un puerto, ves que empieza a meter carga en la batería y entonces, si la media es de 15, empieza a bajar rápidamente a 14, 13... está sumando, ¿vale? O sea, tenéis que considerar que en un uso real, la ventaja siempre acaba abriendo mucha brecha el coche eléctrico con respecto al térmico. Y empiezo un poquito a pasaros los números, ¿eh? Me he puesto, como os decía, la chuleta aquí en el ordenador. Os comentaba,
0,999, 1 € me están cobrando por 1 litro de gasolina. Perfecto. El coche me marca una media de 6,8 litros a los 100, 6,8 litros por 1 €. El cálculo este lo teníamos muy fácil. Son 6,8 € cada 100 kilómetros. Bien, el coche eléctrico tiene un poquito más de complicación, iba a decir, pero no es complicación. Es decir, el coche eléctrico vas a pagar en función de lo que tú pagues por la electricidad. Y muchos comentarios de los profanos en el tema de tal, es que la electricidad está muy cara. Bueno, yo en este momento, volvamos a mi caso real, estoy pagando 8 céntimos de euro por 1 kilovatio de electricidad en tarifa nocturna. Evidentemente, cuando tienes un coche eléctrico tienes que contratar una tarifa nocturna. Y el doble, 16 céntimos por kilovatio en tarifa habitual. ¿Qué pasa con el coche eléctrico? ¿Por qué no es tan fácil de calcular? ¿Por qué no es tan directo? Porque el consumo, o sea, en dinero, en cantidad, depende de a lo que hayamos pagado la electricidad. Y aquí hay 3 posibles casos. Que lo pague, que es lo más habitual, como os he dicho, a 8 céntimos el kilovatio cuando se carga de noche. El coche eléctrico se carga por la noche, es como cargar el móvil. O sea que el 90% de las tarifas lo vas a pagar a esos 8 céntimos, pero igualmente es un dato un poquito desvirtuado porque en algunas ocasiones necesitas cargarlo fuera de ese horario, pero también hay ocasiones en las que lo estás cargando en aparcamientos públicos, donde no se está pagando la electricidad, en parkings privados, pero que por el mismo precio en el que estacionas el vehículo cargas el coche y no estás pagando más por la electricidad. Vas con un coche de gasolina y vas a pagar 3 € la hora, y si vas con el eléctrico pagas 3 € la hora, pero lo cargas. Y hay centros comerciales donde la electricidad también es gratis. Ahí es difícil determinar si te sale caro o barato porque depende del consumo que hagas en el centro comercial. IKEA destaca por sus buenos cargadores, depende de lo que te gastes en IKEA, te puede salir caro o barato. Pero la electricidad no te cuesta nada. Lo de siempre, lo que yo os voy a hacer es un cálculo medio desfavorable, es decir, os estoy indicando un coste más alto del que realmente acabo pagando, pero para que tengáis unos números y trabajéis con confianza, para que vosotros cuando hagáis vuestro cálculo de yo hago estos kilómetros, digáis, Daniel ha dicho 1,6 €, me va a costar 1,3 €. Fantástico, eso que os ahorráis y os lo podéis gastar en el centro comercial. A ver, siguiendo con esto que os decía, me he hecho la chuletilla con respecto a los 13,3 kilovatios que gastamos el otro día y los costes que os he explicado tengo en la tarifa eléctrica. Es decir, consulto la chuletilla. En tarifa de noche, pagando a 8 céntimos de euro el kilovatio, por los 13,3 kilovatios que gastamos en 100 kilómetros, hubiéramos gastado 1,064 €, o sea, 1,064 € en 100 kilómetros. Estoy explicando muy bien. Si eso mismo lo hubiéramos pagado los 16 céntimos, hubiera sido exactamente el doble, que son 2,128 € a los 100 kilómetros. Es decir, cargando el coche en la tarifa más cara, hubiéramos gastado 2,13 €. Cargándolo de noche, hubiéramos pagado 1,06 €. Lo que os decía, el 90% del tiempo el coche eléctrico carga de noche. Sin embargo, lo que he hecho para que vaya sobrado es decir, muy bien, vamos a contar que vamos a quedarnos en el 50% de ese consumo. Y en esto me aparece 1,596 €, es decir, 1,6 € a los 100, ¿vale? Tirando largo, el coste de hacer 100 kilómetros con el BMW i3 es 1,6 €. Aquí tenemos margen suficiente para que en vez de los 13,3 kilovatios que gastamos el otro día, imaginaros que hubieran sido 15 o 16. ¿Vale? O sea que ahí tenéis un dato real de lo que cuesta mover un coche eléctrico. 1
9,6 euros a los 100 kilómetros. Y ahí no hay trampa ni cartón. Es cierto que hay pérdidas. De hecho, lo mediremos, haremos un vídeo y mediremos cuánta es la cantidad de electricidad que entra en la batería, cuánto consume el coche y cuánto realmente se gasta. Lo que os digo, haremos un vídeo con datos reales para que todo el mundo se le aclare. Pero el consumo es este. Al final, en la tarifa de electricidad, ves que lo que has acabado gastando es esto por los kilómetros que haces. Entonces, si aplicamos esto, en mi caso, a unos 20.000 kilómetros circulados al año, quiere decir que si yo circulo 20.000 kilómetros con el coche de gasolina, me he gastado 1.400 euros de gasolina, como poco, ¿vale? Si lo hago con el coche eléctrico, esa misma distancia me he gastado 319,20 euros, lo que supone 1.080 euros de diferencia. Al final, en el real, por todo este tiempo que tengo desde el eléctrico, va a ser un poquito más. Si contamos, a lo mejor yo me voy a estar ahorrando unos 1.200 euros al año en combustible. Entonces, reflexiones acerca del consumo, del gasto del vehículo eléctrico comparado con el de gasolina. El comentario social general. Los coches eléctricos son caros. ¿Los coches eléctricos son caros de compra? Sí, son un poquito más caros. Pero si yo me estoy ahorrando 1.100 euros cada año, cuando llevo 5 años con el coche, he pagado 5.500 euros menos en combustible. Es mucho dinero. El BMW, en particular, es un coche caro. Pero no sé de ningún BMW que sea barato. No es una marca con unos precios súper competitivos en cuanto a... Es una marca premium y te hace pagar un coche premium. Los acabados del coche son premium. Estoy dentro de un Fiat 500, que es un coche con un diseño muy bonito, pero os aseguro que los acabados no son iguales. No es lo mismo este volante que el del BMW. Entonces este coche es más barato que el BMW. Existe una versión del Fiat 500 que se vende en Estados Unidos eléctrica y es más barata que el BMW. O sea, estamos comparando coches diferentes. Si vamos a buscar un Renault Zoe, por ejemplo, un coche muy interesante, tiene un precio muy competitivo. Si pensamos que en 5 años nos vamos a ahorrar 5.500 euros, comparad un Clio con un Zoe. ¿Es más barato el Clio que el Zoe? Quizá a la larga no. Igualmente, mi reflexión a todo el mundo es decir, no compras un coche para ahorrar dinero. Cualquier coche supone un gasto muy importante de dinero. Si piensas únicamente en el dinero, puedes buscar un coche de ocasión con 10 años, que por el precio que vas a pagar, te va a llevar a los sitios igual. Entonces, en el coche eléctrico tiene que haber una reflexión. Yo creo que quien se plantea un coche eléctrico, o todo el mundo que se plantea un vehículo, tiene que plantearse un poquito más allá. El precio no es el argumento principal. Sin embargo, vemos muchísima gente que está comprando coches de importes muy elevados, que son coches tradicionales. En ese sentido, yo creo que sí que hay que reflexionar acerca de cuál es el producto que estoy comprando y qué sector estoy favoreciendo. Si te vas a gastar el dinero en un BMW, si optas por comprarte un BMW tradicional con un motor térmico, pues estás apoyando a la industria de siempre, estás apoyando a lobbies varios como estos señores que hacen que te parezca normal poner 35 euros cada vez que vas a una gasolinera. Claro, eso supone 150 euros al mes en combustible para un coche. Es muchísimo dinero. De ahí sabemos que hay muchísimos impuestos, hay una parte... hay una esfera de intereses rodeadas al motor térmico, que eso es lo que realmente hace que el coche eléctrico no avance tan deprisa.
El coche eléctrico va a avanzar deprisa por necesidad. Si fuera por los intereses de toda esta gente, no avanzaría. Entonces, bueno, es un poquito la reflexión de a qué quieres apoyar o de qué te quieres distanciar. Y la última reflexión que os quiero hacer acerca del coche eléctrico. Si bien, como os decía, por necesidad al final el coche eléctrico se va a implantar, ¿habéis visto que no hay nadie que realmente diga yo apoyo al coche eléctrico? En vez de gasolina, soy una compañía de electricidad, yo os pongo los cargadores, comprádmelo a mí. El coche eléctrico tiene un gran peligro para los lobbies y es lo que se están viendo venir. Y es que el coche eléctrico es libre. Es libre en el sentido de que todo esto que os estoy diciendo es con costes reales de compañías estándar que nos están cobrando por el precio de la electricidad y por el precio de la gasolina, y estamos comparando dos sectores que nos suministran la energía. Pero la electricidad tiene un gran peligro para todos estos sectores, y es que puedes generar electricidad en tu casa. Imaginaos en el momento en el que la mayoría de los coches sean eléctricos. Qué fácil va a ser ponernos de acuerdo unos cuantos y poner unas placas solares, fotovoltaicas, y empezar a generar electricidad y cargar esos coches a coste cero, y además voy más allá, y lo más importante, sin contaminar nada. Capturo la energía del sol, la pongo en la batería del coche y circulo. Y eso es totalmente sostenible. Claro, mientras seamos unos poquitos los que tengamos coche eléctrico, bueno, pues eso no está tan pensado. Pero en el momento en el que seamos muchos, será muy fácil que en cada empresa, que en cada casa, que en cada comunidad de propietarios se haga una mínima inversión para una instalación fotovoltaica y todos los vecinos se beneficien de eso. Entonces habrá esta serie de compañías que ahora pues nos están comprando un pastizal por la energía que consumimos, ya no tengan excusa para hacerlo. Reflexionad.